Les saluda Luis Aníbal Moreira, una vez más, siguiendo las clases de física de primero de bachillerato, en especial orientado a la unidad educativa fiscal Puerto Viejo. En esta ocasión vamos a hablar, en este nuevo capítulo o semana 4, hablaremos sobre cinemática. Seguiremos hablando sobre cinemática, pero esta vez vamos a hablar sobre el movimiento parabólico. ¿De qué se trata el movimiento parabólico? El MRU y MRUA. El movimiento parabólico, tomada de la fuente Wikipedia, ¿no? Se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. Recordemos que en matemáticas, parábola es un gráfico, ¿sí?, que tiene la forma de una U. Puede ser así, o también puede ser así, se le llama a la parábola, ¿no? Pero en este caso, esta en física no la vamos a relacionar porque no tiene sentido. En cambio acá, esta es la que tiene sentido, porque cuando hacemos un lanzamiento nosotros hacia arriba, siempre por la gravedad va a tender a bajar, ¿sí? Seguimos con el concepto. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto con dos dimensiones. Puede considerarse como la combinación de dos movimientos que son un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical acelerado. Correcto. Vamos a detallarlo más adelante. Y aquí nosotros tenemos dos tipos de movimientos parabólicos. Un tipo que vamos nosotros a ver en este curso. Recuerden que este curso es muy elemental, muy básico. Vamos a tener un lanzamiento de proyectil y vamos a tener un lanzamiento horizontal. Ambos son movimientos parabólicos. Aunque lo vuelva a repetir, voy a hablar qué características tienen ambos lanzamientos. En la figura lo muestra muy claramente. Cuando decimos que el lanzamiento de un proyectil, quiere decir que este lanzamiento va a ser con una inclinación, como ven en la figura. Esta inclinación va a formar con la horizontal un ángulo, ¿sí? Va a formar un ángulo. Y aquí es donde se forman lo que ya sabíamos nosotros en capítulos anteriores. Aquí es donde se forma un vector, ¿sí? En donde este es Y, este es X, y aquí voy a tener las componentes en X y las componentes en Y de este vector. Volvemos nosotros a tomar como base nuestras clases de vectores que vimos anteriormente. Entonces, cuando nosotros escuchemos lanzamiento de proyectil, sabemos que está hablando de vectores, especialmente la primera velocidad que va a tener el cuerpo va a ser un vector. En cambio, en el lanzamiento horizontal, como su nombre lo dice, horizontal, quiere decir que el cuerpo va a tener una velocidad inicial solamente horizontal en el eje X. Y en el momento de abandonar, ¿sí?, de abandonar la mesa, como vemos aquí, esto ya se convierte en una caída libre. Y la velocidad inicial en Y va a ser 0. Entonces, lo estoy haciendo muy general, ¿no? Igual, como ya hemos venido en clases anteriores, ya saben de qué yo estoy hablando al decir velocidad inicial en Y es 0. Bien, continuamos con el tema de las clases, y aquí es donde nosotros vamos a recordar ya estos conceptos. ¿De qué se trata el lanzamiento de proyectil? Dice, definición: el cuerpo u objeto es lanzado hacia arriba
con un ángulo de inclinación que es formado con la horizontal. ¿Sí? Vuelvo a repetir. La definición de lanzamiento proyectil es el cuerpo u objeto que es lanzado hacia arriba con un ángulo de inclinación. Esto puede ser preguntitas igual de exámenes, de pruebas, ¿no es cierto? Diferencias entre lanzamiento de proyectil y lanzamiento horizontal. Entonces, dentro del movimiento parabólico habíamos dicho que es un movimiento de dos dimensiones, es decir, en el eje X y en el eje Y. Recordemos que cuando trabajamos en el MRU solamente trabajábamos en el eje X, y cuando trabajábamos en el eje Y hablábamos de la caída libre. Y los textos relacionan comúnmente que el movimiento parabólico es la unión del MRU y MRUA, pero en realidad este MRUA se refiere a caída libre, ¿sí? En realidad se refiere a caída libre. Entonces, dentro de las características del lanzamiento de proyectil tenemos, primero, que se desarrolla en el plano horizontal X, y el movimiento va a ser el MRU, como lo dijimos anteriormente. Entonces, tenemos por un lado en el MRU que se desarrolla en el eje X y la caída libre que se desarrolla en el eje Y. Aquí lo tenemos y aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos, hay que cortar este pedacito. Entonces, como ya sabemos, en el MRU no hay aceleración, y en la caída libre sí hay la aceleración, que era la gravedad. Pero vamos a verlo esto paso a paso. ¿Qué sabíamos del MRU? Miren cómo estamos repitiendo las clases. En el MRU sabíamos que su velocidad es constante y que la aceleración era nula, no tenía aceleración. Y dentro de las variables nosotros teníamos que solamente eran velocidad, distancia y tiempo. Entonces, esta velocidad inicial nosotros la vamos a conocer con una X aquí abajo para reconocerla, que está hablando de una velocidad inicial en X. Esta velocidad inicial en X va a ser la misma en todo el movimiento. Recuerden que la velocidad es constante, ¿sí? Entonces tenemos velocidad final, se podría decir velocidad final en X, pero no existe. ¿Por qué no existe velocidad final en X? Porque no va a existir un cambio de velocidad, por esta misma razón, porque la velocidad es constante. Por lo tanto, esto es incorrecto escribirlo en un MRU, ya que solamente tenemos una velocidad y es con la que inicia. Ahora hablamos de la aceleración. Lo mismo, la aceleración en este movimiento no existe porque es nula. Mucho cuidado al trabajar en este movimiento parabólico, en este caso en el lanzamiento de proyectil. Mucho cuidado en confundirnos con los ejes y mezclar las variables. Acá conocemos a la distancia. Esta sí vamos a tener una distancia en X y esta se va a llamar alcance o rango. Entonces no nos alejamos de los conceptos básicos, y nosotros en el lanzamiento de proyectil vamos a tener que en el eje X va a tener un MRU en donde sus variables son velocidad, distancia y algo
que comparten los dos movimientos, que es el tiempo. Recuerden que el tiempo es una magnitud escalar, ¿sí? Es una magnitud escalar. Entonces, como el tiempo no es un vector, no voy a decir tengo un tiempo en X y tengo un tiempo en Y. No, el tiempo es único y va a servir para el movimiento en sí, aunque sea el recorrido en X, aunque sea el recorrido en Y. Las ecuaciones, la misma con la que hemos venido trabajando anteriormente. La única observación que vamos a poner aquí es que tenemos que acostumbrarnos a poner aquí que estamos hablando del eje, ¿no? Como es MRU, esta va a ser la velocidad en X y este va a ser el tiempo, la distancia en X. El tiempo no, porque el tiempo no es ni de X ni de Y. El tiempo es una magnitud escalar. Muy bien. Entonces, hemos visto cómo se compone el lanzamiento proyectil en el eje X. Ahora vamos al eje Y. Clase también repetida. ¿Y qué decíamos nosotros cuando hablábamos de caída libre? Que su velocidad varía proporcionalmente. Perfecto. Si varía, quiere decir que yo voy a tener una velocidad final y una velocidad inicial. Y como varía la velocidad, quiere decir que yo voy a tener una aceleración. ¿Quién me provoca? ¿Cuál es la variable o la magnitud que provoca o el fenómeno que provoca que mi velocidad cambie? Se llama aceleración, ¿sí? Cuando una velocidad cambia, quiere decir que existió una aceleración. Entonces, decimos que nuestras variables, al igual que en la caída libre, en la clase anterior, tenemos la velocidad inicial, ahora la vamos a identificar por el eje en que estamos trabajando como velocidad en Y, y aceleración va a ser la aceleración en Y, porque recuerden que en X es nula. Y obviamente, como hablamos de caída libre, esta aceleración va a ser la gravedad y esta va a ser igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la distancia también vamos a reflejarla como una distancia en Y. Comúnmente también se la llama con la letra H, que quiere decir la altura, pero podemos distinguirla como distancia en Y, ¿sí? Como distancia en Y. La pueden poner como H, en los textos están como H porque quiere decir altura. A veces en los ejercicios propuestos las vamos a encontrar como H, pero como nosotros sabemos que el eje Y es vertical, entonces deberíamos ya tener la apreciación que estamos hablando de una altura. Sus ecuaciones son las mismas que hemos estudiado anteriormente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Recuerden que en este caso aquí pongo Y, aquí pongo Y, aquí pongo Y, que sabemos que es la gravedad, aquí pongo Y, aquí pongo Y, aquí pongo Y, aquí pongo Y. Todas las variables van a tener Y menos el tiempo, ¿sí? Acá también, cuando hablábamos del MRU, todas las variables tienen X menos el tiempo. Espero que esta explicación haya sido muy clara, ¿sí? Recuerden, por favor, que el lanzamiento proyectil o caída libre no es más que resolver dos ejercicios, uno de MRU y otro de caída libre. Eso es todo lo que representa el movimiento parabólico. En este caso que hablamos del lanzamiento de proyectil, recuerden, es un movimiento que va hacia arriba, ¿no? Y que tiene velocidad inicial y velocidad final en X
y en Y, obviamente velocidad final en X no tiene. Ahora, un consejo que es muy común en realizar ejercicios, que igual lo voy a repetir este consejo. No podemos nosotros mezclar las variables del movimiento caída libre con las variables del movimiento MRU. No podemos mezclarlas, es incorrecto. Es decir, yo quiero encontrar la velocidad en X, no voy a poner distancia en Y sobre tiempo. Esto es incorrecto, no puedo mezclar, porque esta distancia en Y pertenece a la altura del eje Y esta velocidad en X pertenece a la velocidad en el eje X. No puedo yo mezclar las variables de mi movimiento en el eje X con las variables de mi movimiento en el eje Y. No se puede mezclar, solamente se trabaja bajo un solo eje. Aunque sea la combinación, aunque el movimiento parabólico sea la combinación de estos movimientos, en la resolución del problema va a ser de manera independiente la obtención de sus variables. A excepción, como les dije, del tiempo, ¿no es cierto? Porque el tiempo es una magnitud escalar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí la explicación del lanzamiento de proyectil. Un ejemplo de lanzamiento proyectil es como el que tenemos acá, ¿sí? Entonces, como vemos, sale disparado, pongámosles una bala de un cañón, sale disparado, y este cañón, como ven, va a tener una velocidad inicial. Va a tener una velocidad inicial este cañón. Entonces, al formar con el eje X, al formar aquí con el eje X, yo voy a tener que esto forma un grado. Y voy a explicar las variables, ¿no? Esta es la velocidad inicial. ¿Y qué voy a decir yo? Que como fue con un grado de inclinación, yo voy a tener una velocidad inicial en Y y acá voy a tener una velocidad inicial en X. Recuerden que se me forma aquí. Aquí se me forma un triángulo rectángulo. Salió un poquito viradito, pero aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, como esto ya vimos en vectores, yo voy a saber que mi velocidad inicial en Y es igual al seno del ángulo por el módulo de mi velocidad inicial, y la velocidad inicial en X será coseno del ángulo por el módulo también de la velocidad inicial. Son preguntas muy comunes que nosotros vamos a ver. Entonces, como la velocidad inicial en X sale aquí, tiene una velocidad inicial en X, dice que la velocidad es constante. Quiere decir que en todo punto va a ser la misma velocidad inicial en X. Siempre va a ser la misma en cualquier momento. La velocidad inicial en X va a ser la misma. Entonces acá lo dibujo porque en teoría esto es un vector, en donde aquí tenemos la velocidad, que es el módulo, y aquí tenemos la velocidad inicial en Y, sale bien ahí, y acá tenemos la velocidad inicial en X, y aquí forma un ángulo de 90 grados.
Y esto ya lo vimos en vectores. Esto ya lo vimos en vectores. Lo muy probable común es siempre encontrar o el ángulo con el que se dispara o las velocidades con las que se dispara. Otra observación. Cuando esta pelota cae, si se dan cuenta, ¿sí?, vamos a tener el mismo concepto de caída libre. Siempre vamos a tener una altura máxima. El mismo concepto de caída libre. Y cuando cae, como ya no cae sobre el mismo eje, sino que tiene un grado de inclinación, esta bala va a caer más adelante. Y ese más adelante es lo que nosotros llamamos como distancia en X. ¿Y a qué llamamos como distancia en Y? Es todo esto. Todo esto. ¿Sí? ¿Qué es todo esto? Esto es la altura del acantilado más la altura máxima en donde llegó la bala. Al sumar estas dos alturas, yo tengo mi distancia en Y. La suma de estas dos va a ser mi distancia en Y. ¿Sí? Esta va a ser en los ejercicios. Lo más común en resolver estos ejercicios es trabajar en dos momentos. Un momento se lo trabaja en la subida, este va a ser un momento, y el otro momento va a ser trabajar en la bajada. Para la mayoría de resolución de ejercicios de este tipo, siempre se trabaja de esta manera, recordándonos que cuando llega a la altura máxima, su velocidad es 0. Solamente estoy hablando de la velocidad en Y, porque en todo momento la velocidad en X va a tener valor y va a ser la misma en todo momento. Entonces, deberán ustedes repetir todo lo que he hablado, retroceder el video, escucharlo, repetirlo, para que entiendan todo lo que he dicho y lo que he escrito en este gráfico. Para dibujar en este plano que tengo a la derecha, la distancia, como les dije, la distancia va a ser todo esto. Esta va a ser mi altura, y como cae más o menos acá el cuerpo, la distancia en X va a ser todo esto que recorre, ¿no? En realidad el cuerpo cae así. No, pero cae así. Sí, así cae, por acá cae. Entonces la altura sería esta de acá. Perdón, no la altura. El recorrido en X. La distancia en X sería todo esto de acá. Esto simplemente, este punto de aquí es cuando la bala pasa a la misma altura desde donde se lanzó, ¿sí? Recuerden que hablábamos en caída libre sobre el movimiento simétrico. Entonces, todo lo que pase de aquí a acá, el movimiento va a ser simétrico, ¿no? Si aquí lo lanzo con una velocidad, aquí va a tener la misma velocidad. Pero al caer al piso o al mar, aquí va a ser diferente, ¿no? Aquí va a ser diferente. Bien, bueno, ese me pasó a la siguiente. Hasta ahí es lo explicado con respecto al lanzamiento de proyectil. Ahora vamos a ver el lanzamiento horizontal. ¿Qué me dice el lanzamiento horizontal? El lanzamiento horizontal es más fácil hacer resolución de ejercicios de este movimiento. Me dice, definición, es el cuerpo u objeto lanzado horizontalmente, es decir, no tiene
ángulo de inclinación. No tiene ángulo de inclinación. O sea que ya el movimiento va a ir hacia abajo. ¿Sí? Va a ir hacia abajo. Ya no va a ir hacia arriba. Bien. ¿Qué nos dice en el lanzamiento horizontal? Vamos a trabajar con el mismo concepto, que siempre, el mismo concepto es para el movimiento parabólico. Va a trabajar en el eje X con MRU y en el eje Y con caída libre. El mismo concepto, porque no debe de cambiar. El MRU tiene velocidad constante, el MRU tiene aceleración nula, la caída libre tiene varía la velocidad y tiene aceleración, que es la gravedad. ¿Qué pasa acá? Acá tengo lo siguiente. El comportamiento es igual en el MRU, es decir, como la velocidad es constante, esto no existe. Esto no existe. Aquí tengo distancia en X y velocidad inicial en X. De la misma manera que explicamos lo anterior, se trabaja el mismo concepto. Va a cambiar la parte del movimiento en el eje Y, en lo que es la caída libre. ¿En qué sentido cambia? Primero, cuando tenemos un lanzamiento horizontal, siempre se cumple esto. Ojo, estoy hablando del eje Y, es decir, mi velocidad inicial en Y siempre va a ser 0. ¿Cuándo siempre va a ser 0? Cuando es lanzado horizontalmente. ¿Sí? Cuando es lanzado horizontalmente, siempre la velocidad inicial en Y es 0. Velocidad final, va a tener una velocidad final. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a estar afectado por la gravedad. Esta gravedad, que también es en Y, igual que en la práctica anterior, va a ser la gravedad, con la única característica que siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque el cuerpo va hacia abajo. No como en la diapositiva anterior. Recordemos que aquí primero el cuerpo, ¿qué hace? Sube. Por lo tanto, la gravedad va a ser negativa. Luego, cuando baja, va a ser positiva. Entonces, cuando hablamos de un lanzamiento horizontal, siempre la aceleración será positiva, la gravedad. Y de igual manera trabajamos el mismo concepto, la distancia en Y, que va a ser la altura, ¿sí? Y sus ecuaciones, lo mismo, ¿no? Todo en el eje Y menos el tiempo. Todo en el eje Y menos el tiempo. Verán que esta letra Y no es una variable. No estoy multiplicando por Y. Esto significa que estas magnitudes o estas variables estoy hablando que se encuentran en el eje Y. Por favor, cuidado con pensar que estoy multiplicando A por Y y por T. No, esto quiere decir que esta aceleración está en el eje Y. Esta Y tiene que ir bien chiquita escrita. Aquí esto es Y por si acaso, para que no se me haya confusión. Ya. De igual manera, el tiempo, recuerden que el tiempo es una magnitud escalar y el tiempo sirve para ambos movimientos, ¿sí? Se lo usa para ambos movimientos, tanto en el eje X como en el eje Y. La misma observación, no pueden mezclar las otras variables, no pueden mezclar las otras variables, solamente el tiempo. Bien, entonces, como hemos visto, el movimiento parabólico, que está compuesto por el lanzamiento proyectil y el lanzamiento horizontal, no es más que un repaso de lo que es el MRU y la caída libre.
Aquí tenemos el ejemplo de lanzamiento horizontal. Como ven, ya este cañón ya no está inclinado, sino está horizontalmente. Entonces, al momento de estar horizontalmente, este cañón solamente va a tener velocidad inicial en X. Y en Y se va a convertir en una caída libre, ¿sí? Entonces, como en Y no tiene, esto va a ser 0 metros por segundo. Y como va hacia abajo, no hay posibilidad que este cuerpo suba, a no ser que ya vengan, estemos hablando de otros factores, que una fuerza electromagnética, que un rebote, que eso no lo estamos viendo en este periodo, porque estamos hablando exclusivamente de esta parte del movimiento, en donde el movimiento se termina en el momento en el que cae al piso o cae al agua. Entonces vamos a nosotros asumir que solamente este movimiento tiene la opción de moverse hacia abajo, solo tiene esa opción. ¿Cómo quedaría acá? Quedaría la velocidad acá, de esta manera. Ya cuando pasa un tiempo, la velocidad va a tener este tipo de posición, ¿no? O de movimiento. Entonces, en este movimiento recordemos que la velocidad va a tener siempre componentes en Y negativo, ¿no? Y en X va a tener positivo. En este caso, en el que estamos disparando hacia el este. También podríamos disparar hacia el oeste. Entonces, allí ya sería otra la dirección de la bala del cohete. Bien, recuerden que esta es la gravedad, siempre va hacia abajo. En este caso no se opone el movimiento, porque el movimiento también va hacia abajo. Y la altura máxima no hay, porque la altura máxima simplemente es la altura de donde es lanzado, es la altura del acantilado. Aquí esa es, por decirlo así, su altura máxima. No hay altura máxima, la altura es donde es lanzada la bala, porque recuerden que la bala no se está lanzando hacia arriba, se lanza horizontalmente. Bien, entonces esa es la explicación de lo que es el movimiento parabólico. Aquí tenemos un ejercicio en donde nos dice: un proyectil es lanzado desde lo alto de un acantilado de 150 metros de altura. Entonces, este acantilado tiene una altura de 150 metros con una velocidad de 400 metros por segundo, como me dice, y un ángulo de inclinación de 30 grados. Como me da un ángulo de inclinación, yo tengo que entender que voy a tener una velocidad en X y una velocidad en Y. Estos 400 metros por segundo es la rapidez, es decir, es el módulo de la velocidad, 400 metros por segundo. Este es el módulo de la velocidad, y aquí me está dando los 30 grados. Determine las componentes de la velocidad inicial, es decir, me está pidiendo velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y, literal A. El tiempo en que tarda en caer el suelo, B, el tiempo de aquí con el que llega al suelo, el tiempo, y el alcance, recordemos que es hacia toda la distancia que fue hacia adelante, es decir, la distancia en X, ya también se la conoce como alcance. Y me pide la altura máxima. A ver, aquí no van a entrar ustedes en duda. Acá me dieron una altura,
Pero ¿qué me dice? Del acantilado. Entonces yo voy a tener esta altura, que es de donde se lanza, que es del acantilado, una distancia 1, y donde llega a su altura máxima va a ser la distancia 2. Esta va a ser la distancia 2. Pero la suma de estas dos van a formar mi altura total, o sea, la altura máxima. Ahora, entendiendo cada una de las partes del movimiento, podemos ya resolver el ejercicio de una manera estructurada, ¿sí? Vuelvo a hacer un repaso de la explicación de la teoría de este ejercicio. Me dice, un proyectil es lanzado desde lo alto de un acantilado. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Esto era lo alto de un acantilado de 150 metros de altura, con una velocidad inicial de 400 metros por segundo y con un ángulo de inclinación de 30 grados. En el momento en que no me da una explicación explícita sobre la velocidad inicial en X o en Y, yo tengo que saber, que reconocer que me está hablando del módulo de la velocidad. Y como me da un ángulo, tengo que yo determinar las componentes de este vector que se me ha formado. Me dice, calcula las componentes de la velocidad, el tiempo en que tarda a caer el suelo, acá abajo este es el tiempo, y el alcance que es hacia dónde se fue hacia adelante, ¿no es cierto? Como para explicarlo de una mejor manera. Y la altura máxima es la altura desde el piso hasta donde llegó la bala, ¿sí? No es solamente la altura, no es la altura del acantilado, por favor. Tienen que tener claro eso, porque ese es el típico error de los jóvenes al realizar este ejercicio. Como habíamos dicho en el momento de la explicación, esto lo voy a dividir yo en dos partes. Primero voy a resolver en dos etapas. Mi primera etapa va a ser la subida. Y mi segunda etapa va a ser la bajada. Esta es una manera más adecuada de resolver este tipo de ejercicio. Y como también lo explicamos en las clases anteriores, siempre nos va a ayudar este punto en donde la velocidad es 0. ¿Qué velocidad? La velocidad en Y. Sabiendo eso, podemos resolver cualquier tipo de ejercicio. Entonces, ya lo voy a resolver yo de una manera conceptual. Ahí lo resolví gráficamente, lo expliqué. Entonces, voy a poner datos. ¿Qué datos voy a tener? Voy a tener unos datos en el eje X y otros datos en el eje Y. Vamos a resolverlo de esta manera. ¿Qué datos tengo en el eje Y? Recuerden que era un MRU, velocidad inicial en X. Dejo un poco espacio. Perdón. Voy a tener, bueno, es parte de eso, ¿no? Velocidad inicial en X. ¿Y qué más voy a tener? Distancia en X. Voy a tener también otra variable que, recuerden, es igual para ambos. Voy a tener una variable que es para ambos, y esta variable va a ser el tiempo, ¿no? Tiempo igual. Y acá en Y voy a tener mi velocidad inicial en Y, voy a tener mi velocidad final en Y, voy a tener mi velocidad final en Y, voy a tener mi distancia en Y, que es mi altura,
y voy a tener mi aceleración en Y, ¿sí? Estas son las variables que yo voy a manejar en toda resolución de ejercicios de lo que es movimiento parabólico. Aquí lo siento mucho por este título. Esto es... Entonces, como decía, 1, 2, 3. Entonces, estas son las variables que yo voy a utilizar en el movimiento parabólico. Ahora, aquí tengo mis variables y voy a llenar la información de mis variables. El proyectil es lanzado a lo alto de un acantilado. Como vimos en el gráfico anterior, esta es una distancia, no es mi altura. La altura del movimiento es esto, ¿no? Es todo esto. Entonces, esa altura del acantilado la voy a poner yo acá abajo, muy aparte de mis variables comunes. La altura del acantilado es igual a 150 metros. Con una velocidad inicial de 400 metros por segundo. Esto quiere decir que el módulo de mi velocidad inicial es igual a 400 metros por segundo. Y un ángulo de inclinación de 30 grados. Ok. Ángulo de inclinación, ángulo que podríamos ponerle, vamos a ponerle, casi no me gusta utilizar mucho, alfa, 30 grados, ya. Determina las componentes de la velocidad inicial. Ok, vamos a resolver. Proceso. Tengo que encontrar todo. No tengo nada. Con esto no tengo nada de mis variables. Tengo que encontrar todo. Entonces este es un ejercicio bien completo. Como habíamos dicho en el anterior, voy a averiguar solamente lo de subida. Voy a hacer solamente lo de subida. Y digo, voy a poner aquí subida. Voy a trabajar en el eje X y en el eje Y. Voy a trabajar con el módulo, con el vector. Como en el vector, la velocidad inicial teníamos este tipo de gráfico en donde yo tenía aquí un poquito viradito. Yo tenía aquí mi velocidad inicial en Y acá tenía mi velocidad inicial en X y acá tengo el módulo de la velocidad y aquí tengo los 30 grados. Al resolver yo este triángulo, hago un poco muy rápido esto. ¿Por qué? Porque esto ya lo vimos en vectores, ya lo vimos. Ustedes deben de tener la experticia en la resolución de estos ejercicios. Cuando hablábamos de la componente en Y, decíamos, para encontrar la componente en Y, ¿a qué era igual? Seno de 30, cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto me quedaba de una manera más directa, velocidad inicial en Y es igual al módulo de la velocidad por el seno de 30. Es decir, la velocidad inicial en Y es igual a 400 metros por segundo por seno de 30. Cuando hablaba en X, velocidad inicial en X es igual al módulo de la velocidad por coseno de 30. Velocidad inicial en X es igual a 400 metros por segundo por el coseno de 30. Aquí vamos a tener un resultado
Aquí voy a sacar los resultados y digo 400 por seno de 30 me da 200 y me da 200 metros por segundo, y 400 por coseno de 30 me da 346,41. 346,41 metros por segundo. Ya lo voy poniendo acá lo que voy encontrando, ¿no? Entonces, tengo ya que mi velocidad inicial en Y es 200 metros por segundo y mi velocidad en X es 346,41 metros por segundo. Aún me faltan encontrar más variables para poder usar mis fórmulas. Ahora, muy bien, decía un momento que voy a seguir calculando con la primera etapa, que es de subida, y digo, como yo ya sé que en el eje Y mi velocidad final es 0 en la primera etapa, yo digo que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Yo conozco mi velocidad final, que va a ser 0. Recordemos, primera etapa, llega acá y en este momento la velocidad es 0. Y mi velocidad inicial en Y, que ya la encontré, es de 200. Mi aceleración, como va hacia arriba, es negativa y quiero encontrar es mi tiempo. Entonces mi ecuación va a quedar: tiempo es igual a menos velocidad inicial en Y dividido para la aceleración. ¿A qué es igual esto? Menos 200 metros por segundo sobre menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, metros, y me queda tiempo es igual a 200 dividido para 9,8. Se van los signos, ¿no? Menos con menos se hace más. Y es lógico porque el tiempo es positivo. 20,41 segundos. Ese va a ser mi tiempo, ojo, de subida, de lo que sube. Ahora, ¿qué más me interesa encontrar a mí en la subida? A mí lo que me interesa encontrar es esta altura que no conozco. Esta altura de aquí me interesa, porque la única altura que yo conozco es la del acantilado. Entonces yo necesito encontrar esta altura y la voy a encontrar. Distancia en Y es igual velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ok, entonces aquí voy a resolverlo acá y digo, voy a resolverlo aquí a los lados, me voy para arriba ahora. Distancia en Y es igual a ¿qué? ¿Cuál es mi velocidad inicial en Y? Mi velocidad inicial en Y es 200 metros por segundo. Cuidado, van a poner 0. Recuerden que en esta etapa que estoy de subida, yo sí tengo velocidad inicial, porque de alguna manera, si no tuviera velocidad inicial, nada sube, no tendría sentido de subir. Pero en esta primera etapa, la velocidad final es la que va a ser 0, ¿verdad? Ahora, por tiempo, 20,41 segundos, más un medio de mi aceleración, que es negativa, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por mi tiempo elevado
al cuadrado por mi tiempo elevado al cuadrado, que es 20,41 segundos al cuadrado. Entonces, ¿cómo me queda esto? Verán que aquí voy hacia arriba. Distancia en Y es igual 200 por 20,41 me da 4082 metros más. Bueno, en este caso se hace negativo con la aceleración, porque más por menos es menos. Recuerden eso, que no se suma. Por la aceleración, por este menos 9,8 se hace negativo. Entonces, 20,41 al cuadrado por 9,8 y dividido para 2, el lado derecho me da 2041,18. Por lo tanto, esta distancia en Y es igual a 4082 menos la respuesta de ahorita, me da 2040,82. A esto yo tengo que sumarle 150. Yo tengo que sumarle 150. ¿Por qué? Porque recordemos que esta altura de aquí es la altura de aquí, ¿sí? Es la altura en la que de donde la bala sale, no desde el piso, sino desde la bala sale hasta donde llega a su altura máxima. Entonces, como yo tengo ya mi altura del precipicio, del acantilado, entonces yo tengo que sumar mi altura del acantilado más la altura que llegó la bala. Esa va a ser mi altura total. Es decir, tengo que sumar la altura del acantilado más la altura que encontré, y esto va a ser mi altura máxima en Y. Es decir, mi 2190,82 metros. Esa va a ser mi altura máxima. Mi aceleración, en este caso, cuando sube va a ser negativa mi aceleración, pero cuando baje va a ser positiva. Entonces, por eso le pongo en el más menos, porque en una etapa va a ser positiva y en la otra etapa va a ser negativa. Me faltan encontrar la velocidad final y la distancia en X, el alcance y el tiempo. Bien, eso lo voy a encontrar ahora cuando use el movimiento de bajada. Entonces, hablando de bajada, yo voy a encontrar, primero voy a encontrar el tiempo. ¿Cómo encuentro el tiempo? Con la misma ecuación. Distancia en Y es igual velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, en este caso, yo, como estoy hablando de que ahora el cuerpo baja, ahora quien va a ser cero ya no es mi velocidad final, sino mi velocidad inicial. Entonces, esto va a ser 0. ¿Y cómo me va a quedar? Tiempo al cuadrado es igual a la distancia en Y por 2 y dividido para la aceleración. Y por consiguiente, mi tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 distancia en Y sobre aceleración. Todo esto es despejando. En cámara lenta, este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Aquí está.
pasó a multiplicar a distancia en y. Esta aceleración está multiplicándole al tiempo, pasa a dividir, aquí está abajo. Y como tiempo al cuadrado, para eliminar esto, simplemente le aplicamos raíz cuadrada a un lado y raíz cuadrada al otro lado. Reemplazando valores, tenemos que el tiempo es igual a 2, mi distancia en y. ¿Qué distancia ocupo? ¿Esta o esta? La suma de las dos. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de que voy a encontrar el tiempo que llegó hasta el suelo. Y para llegar al suelo, ¿qué altura recorrió? Recorrió esta altura y esta altura. Para llegar al suelo también recorrió la altura del acantilado, ¿sí? Entonces, yo tengo que ocupar mi altura máxima, que son los 2190,82 metros. Dividido para mi aceleración, como va de bajada es positiva, 9,8 metros por segundo al cuadrado. El tiempo me va a quedar 2190,82 por 2 dividido para 9,8 me queda 447,11 aproximadamente. Si le saco raíz a este resultado, el tiempo me va a quedar 21,14 segundos. Este tiempo, recordemos que este tiempo es de bajada. Este tiempo es de bajada. Entonces, ¿cuál va a ser mi tiempo total? Va a ser la suma de mi tiempo de subida más mi tiempo de bajada. Es decir, 21,14 más 20,41. El tiempo me da 41,55. O sea que mi tiempo, voy a ponerlo acá, mi tiempo es 41,55 segundos. ¿Sí? Bien, ya tengo el tiempo. Ahora, como ya tengo el tiempo, se me va a hacer a mí fácilmente voy a encontrar la distancia en X o el alcance. Recordemos, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad en X, distancia en X. Como quiero encontrar yo mi distancia en X, distancia en X es igual a velocidad en X por tiempo. ¿A qué es igual mi velocidad en X? 346,41 por mi tiempo, 41,55 segundos. Aquí no tengo mucho espacio, lastimosamente es un ejercicio largo que he tratado de yo hacerlo paso a paso para que ustedes lo entiendan. No sería para mí más fácil haberlo puesto una imagen ya resuelto, pero la idea es que ustedes hagan conmigo la resolución. Ustedes pueden hacerlo de mejor manera el orden porque cuentan con más espacio. Ahora, esta distancia en X va a ser igual a, tengo que multiplicar 346,41 por mi tiempo, que es 41,55 segundos, y mi distancia en X va a ser 14.393.34 metros. Aquí, ¿no? Como no me alcanza, ¿cómo le podría poner?
dejé muy... Bueno, ya saben que esto es 1400, perdón, 14.393 metros, ¿no? Acá ya tengo los decimales. Ahora, bien, ya tengo, me falta encontrar la velocidad final en Y. La voy a hacer acá. Esta va a ser directa. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿verdad? Ya sabemos que mi velocidad inicial es 0, repito, porque estoy partiendo de aquí. Entonces mi velocidad inicial es 0. Y velocidad final vendría a ser en Y, es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado, que no me alcanza aquí, por mi tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? No van a escoger el tiempo total. Estamos hablando que estoy actuando en el movimiento solamente de bajada. Por lo tanto, tengo que ocupar este tiempo, el tiempo de bajada, que es, lo tengo aquí abajo, 21,14. Por lo tanto, mi velocidad final en Y es 9,8 por 21,14. Mi velocidad final va a ser 207,17 metros por segundo. Acá, 207,17 metros por segundo. De un ejercicio en donde yo no tenía casi ninguna variable, he podido encontrar cada una de las variables. Este ejercicio es un poco largo, pero es muy completo. Me ayuda a entender de mejor manera el movimiento. Aquí se pueden ayudar a la par con este gráfico para entender cada uno del proceso. Este ejercicio, repito, lo he hecho en dos procesos, un proceso de subida y un proceso de bajada, ayudándome de algo en especial, que es que cuando un cuerpo llega a una altura máxima, como ya lo vimos en caída libre, su velocidad es 0. En pocas palabras, ese es el truco para resolver estos ejercicios: partirlo en dos y trabajar mucho con esta parte de caída libre que ya lo habíamos trabajado. El siguiente ejercicio, por favor resolverlo de la misma manera. Está un poco más sencillo porque aquí ya no tienen que hacer ningún vector, van a tener una velocidad inicial en X y solamente su gravedad va a ser siempre positiva. Entonces pueden resolverlo de una manera más ágil. Por favor, resuélvanlo. Lo que hemos aprendido el día de hoy ha sido conocer el movimiento parabólico, comprender el movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Recordemos que en el eje X era el MRU y en el eje Y caída libre. Hemos aprendido que las características de lanzamiento de proyectiles, ¿cuáles son? Las características de lanzamiento horizontal, ¿cuáles son? Entender la simetría del movimiento, que es un repaso de caída libre, y ejercicios prácticos del movimiento parabólico, ¿sí? Ejercicios prácticos. Entonces, con eso damos por terminada esta explicación de lo que es el movimiento parabólico. Por favor, resolver el lanzamiento horizontal. Muchas gracias.